Los aportes fundamentales de Skinner en este texto teórico de 1969, que es el que estamos analizando, se relacionan fundamentalmente con una crítica a las metodologías propias de la vieja tradición de historia de ideas. En ese texto Skinner se revela particularmente lúcido en desmontar la serie de falacias metodológicas en las que estos enfoques, que son propios de esta tradición y que se fundan sobre todo en modelos de pensamiento, suelen incurrir. Bueno, es esto lo que vamos a analizar en esta segunda parte. Cómo Skinner logra mostrar la serie de problemas que plantea desde un punto de vista teórico-metodológico este tipo de enfoques fundados en modelos de pensamiento o tipos ideales. En su objetivo más general de detectar y controlar los anacronismos conceptuales, Skinner señala una serie de falacias metodológicas o mitologías, según la llama. Una es la mitología de las doctrinas. Lo que cuestiona aquí es una forma característica de escribir la historia del pensamiento o la historia de la filosofía que convierte a las doctrinas, como por ejemplo la doctrina moderna de la división de poderes, en entidades cuya historia habría que analizar. Estas se convierten así en el verdadero sujeto de tales narrativas y los distintos autores y corrientes de pensamiento solo serían relevantes en la medida en que contribuyeron al desarrollo de esa doctrina. Un ejemplo que da Skinner es el de uno de sus maestros, Thomas Weldon, quien, siguiendo el viejo marco dicotómico propio de la historia de ideas, afirmaba la existencia de dos grandes teorías del Estado, la teoría mecanicista y la teoría organicista. Pero resulta que cuando analiza la historia concreta se da cuenta de que de todos los autores que analiza, no hay ninguno cuyas ideas coincida plenamente con los dos grandes paradigmas que él había definido. Y esto lo llevó a cuestionarle a estos autores las supuestas contradicciones en las que incurren, dado que mezclarían motivos mecanicistas y organicistas, etc. Y ninguno sería perfectamente coherente con una u otra de las teorías que define. Es decir, dice Skinner, termina fustigando a los pensadores que analiza por no decir lo que él estableció arbitrariamente de antemano que deberían haber dicho. Esta aproximación fundada en modelos lo lleva en definitiva a perder de vista lo que Skinner llama, partiendo de Collingwood, como vimos, la lógica de las preguntas y respuestas. ¿Cuáles eran los problemas concretos a los cuales un determinado texto estaba tratando de dar una respuesta? Se ignora aquí, en fin, la lógica que articula cada tipo de discurso particular, y así se crean entidades abstractas, ficticias, como son los modelos de pensamiento o tipos ideales, que después, como es previsible, no habrán de coincidir nunca con ningún pensamiento concreto. Esto conduce a la otra de las falacias que señala, que es la mitología de la coherencia, la cual es una especie de complemento natural de la anterior. Para evitar atribuir a los autores en cuestión esas supuestas contradicciones por no haber adherido a un modelo dado, lo que se hace normalmente es seleccionar motivos dispersos que aparecen en su obra y con eso se construye un sistema coherente de pensamiento, donde solo entra aquello que coincide con el modelo presupuesto. Habrá luego entonces de afirmarse que éste constituiría el verdadero núcleo doctrinario de su pensamiento y que todo lo demás que dijo fueron meras afirmaciones circunstanciales. De hecho, lo que se suele dejar afuera termina siendo siempre mucho más de lo que entra. Se trata así de un enfoque sumamente selectivo. En definitiva, de este modo se termina haciéndole decir cosas a los autores que nunca dijeron. Se construye a partir de motivos dispersos un sistema de pensamiento que nunca existió como tal en él. Normalmente se tratan además de proyecciones retrospectivas. Esas ideas que se le atribuyen al autor en cuestión
anticiparían y permitirían explicar algo que luego ocurriría o cobraría forma acabada, lo que nos lleva a la tercera de las mitologías que señala Skinner, que es la mitología de la prolepsis, y que consiste en pretender encontrarle el sentido a un pensamiento a partir de cómo anticipa aquellas ideas que se desarrollaron posteriormente. Digamos, por ejemplo, los textos de Hobbes, Locke, etc., sería interesante porque habrían anticipado la idea moderna de democracia o de lo que fuere. Lo que se hace así es desencajar los textos de su contexto particular de enunciación para encontrar allí anunciaciones de nuestras ideas presentes, las cuales aparecen como suertes de verdades eternamente finalmente reveladas. El término al cual conduce todo desarrollo histórico previo. Y esto se liga estrechamente a la cuarta y la última de las mitologías. La cuarta mitología es entonces la del localismo, que consiste en una tendencia a naturalizar nuestras ideas presentes y que está en la base de todos los anacronismos conceptuales. Esto se traduce normalmente en un impulso normativo que lleva a dislocar los objetos de análisis para situarlos en un horizonte de preocupaciones éticas genéricas en el cual se ha borrado ya todo sentido histórico. Tras esta metodología subyace una visión teleológica de la historia, en la que nuestros modos de concebir el mundo se imponen como la vara en función de la cual evaluar toda la historia intelectual precedente. Frente a esta, Skinner enfatizará las discontinuidades, la imposibilidad de transponer ideas de una época a otra en la medida en que el contexto comunicativo se ha alterado. Veamos entonces cuáles son las características de estos modelos o tipos ideales. Estos son, en primer lugar, por definición, entidades históricas. Uno podría definir perfectamente a priori el tipo ideal liberal, con independencia de si alguna vez alguien haya dicho lo que tal modelo supuestamente establece. En definitiva, las vicisitudes prácticas del modelo, es decir, que alguien haya acertado a descubrir y formular acabadamente el mismo o no, se tratarían en realidad de meras circunstancias externas que no harían a su definición, la cual, como dijimos, se puede establecer perfectamente a priori con independencia de esas circunstancias. Esto lleva siempre esquemas dicotómicos, a posiciones binarias, como historicismo, iluminismo, individualismo y organicismo, etc., en la que los términos suelen estar connotados éticamente. Forman suertes de contraconceptos en el cual uno de los términos va a aparecer como la contracara negativa del otro. Y ello es así por la vocación normativa que inspira estos esquemas de pensamiento, es decir, tratar de descubrir la auténtica definición de los conceptos como democracia, libertad, justicia, etc. Bueno, ¿cuáles son entonces las consecuencias de estas metodologías a prioristas y ahistóricas? Bueno, en primer lugar, estos modelos resultan siempre irrefutables. El que un autor no haya acertado a formular coherentemente alguno de los modelos definidos a priori no afecta al modelo. En todo caso, el problema es del autor, no del modelo. Como dice el viejo dicho, si la realidad no coincide con la teoría, peor para la realidad. Ninguna evidencia empírica puede refutar estos modelos, ya que en definitiva no son entidades construidas por metodologías propiamente históricas. La otra de las consecuencias es el tautologismo. Esta metodología priorista, propia de los esquemas fundados en modelos de pensamiento, vuelve de hecho ociosa toda investigación histórica, desde el momento en que las conclusiones se encuentran ya contenidas en las premisas de la teoría.
Como resultado de la investigación histórica no vamos a encontrar nada que ya no sepamos de antemano, nada de relevancia para la comprensión de la historia intelectual que no sean más que precisiones de orden meramente fáctico, como si un determinado autor acertó o no a formular de manera coherente un determinado modelo de pensamiento, o cuánto se acercó o alejó del mismo. En última instancia, lo que encontramos es siempre perfectamente previsible. Versiones más o menos degradadas o más o menos puras del modelo de los modelos putativos. Y ello es necesariamente así porque, como vimos, el propio marco teórico limita severamente de antemano el rango de las posibles alternativas. Como vimos, la grilla que suele utilizarse tiene un carácter fuertemente dicotómico, además. Prácticamente toda la historia occidental va a ser descrita en términos de una permanente oscilación entre dos grandes paradigmas o modelos de pensamiento. Así, lo único que podemos llegar a descubrir es algo que puede perfectamente adivinarse de antemano, que las ideas de un autor tal o cual fueron más ilustradas que románticas, o viceversa, o bien una mezcla ecléctica de ambas corrientes. Y no hay mucho más que se pueda decir al respecto. Bueno, como señalamos, esto se vincula estrechamente con la vocación normativa que impregna estos estudios. Es decir, tratar de hallar el verdadero sentido de las categorías de democracia, justicia, libertad. Ahora, ¿qué quiere decir que tal autor comprendió el verdadero sentido de la idea de democracia o de lo que fuera? Básicamente que coincide con lo que yo mismo pienso, lo cual en realidad es totalmente irrelevante desde el punto de vista de la historia intelectual. Tiene además esto consecuencias metodológicas perversas, porque haciendo esto terminamos sabiendo muy bien qué opina el historiador acerca del tema, pero nada, muy poco de lo que opinaban al respecto aquellos pensadores a los cuales analiza. Se termina así confundiendo las voces de los historiadores con las de sus objetos. En el fondo, lo que se descubre allí es una falta de sentido crítico respecto de las propias ideas presentes, las cuales se ven naturalizadas, se las asume simplemente como válidas. El resultado de ello son narrativas, como decía, con un fuerte carácter teleológico. Es decir, se va a reconstruir retrospectivamente toda la historia del pensamiento pasado como una serie de anticipaciones más o menos deficientes de nuestras propias ideas presentes, las cuales aparecen como verdades últimas y finalmente reveladas. Volviendo entonces a Skinner. Como vimos, al llamar la atención sobre la necesidad de incorporar a la historia intelectual el análisis de la dimensión performativa del lenguaje, va a aportar una clave fundamental para romper los marcos tradicionales de la historia de ideas y su tendencia a apostasiar, a reificar las ideas. Sin embargo, en su afán por controlar los anacronismos conceptuales, siento un postulado que se va a revelar problemático luego. Este dice, no decir nada de un autor que el propio autor no podría haber dicho. Esto tiene que ver con la identificación del contextualismo discursivo con la intencionalidad autora. El ejemplo que él da es que no se podría decir, por ejemplo, que cuando Petrarca escaló el Monte Ventoux, fundó el Renacimiento, porque evidentemente él nunca podría haber dicho estoy fundando el Renacimiento. Este principio resulta del hecho de que Skinner, como decía, identifica esta dimensión performativa con lo que el autor en cuestión quiso decir al decir lo que dijo. Bueno, la crítica que se le va a hacer aquí a Skinner es que va a perder de vista lo que Paul Ricoeur llama el sentido excedente de los textos. En el fondo hay en Skinner una creencia ingenua en la transparencia para los propios actores del sentido de su accionar.
Para tomar el ejemplo que él mismo cita, que Petrarca no pudiera nunca haber dicho que estaba fundando el Renacimiento no quiere decir que efectivamente no lo estuviera haciendo, solo que él no podía ser consciente de lo que él mismo estaba de hecho haciendo. Bueno, en una serie de reelaboraciones posteriores de su teoría, Skinner introduce una distinción entre motivaciones antecedentes, intencionalidades subsecuentes, tratando de evitar este problema. Pero el punto es que más allá de estas distinciones, nunca va a abandonar la idea de la intencionalidad como el parámetro último para comprender el sentido de un texto, ya que como veremos para él en ello se juegan cuestiones que exceden el orden de lo estrictamente teórico, ya que tendría supuestamente repercusiones políticas prácticas. Bueno, quedémonos por ahora con los aportes de Skinner. Una de las consecuencias fundamentales del conjunto de reformulaciones que produce la escuela de Cambridge es, como ya señalamos, la quiebra de la alteridad entre texto y contexto. El contexto ya no va a ser algo externo al texto. Se puede decir que el texto produce su contexto. La elaboración de un texto supone siempre una intervención sobre la realidad y por lo tanto se inscribe siempre dentro de un sistema dado de interacciones comunicativas, las cuales son al mismo tiempo de naturaleza simbólica y material. Skinner habla de realizar una movida, es como en un tablero de ajedrez en donde un jugador al mover una pieza intenta modificar una situación e interactuar con los otros participantes del juego. Lo que busca el historiador intelectual entonces ya no es identificar ideas y tratar de relacionar las mismas con algún modelo de pensamiento, sino reconstruir esas partidas, desentrañar esos juegos de interacciones a partir de las cuales se fueron modelando los textos. La elaboración del texto entonces supone básicamente una doble operación. Por un lado, una operación sobre el lenguaje, sobre su contexto lingüístico. Es decir, un texto conlleva un cierto recorte del material lingüístico disponible en un determinado contexto de discurso dado para investir con ello de sentido a la realidad. Todo texto, digamos que diseña una trayectoria particular, un cierto modo específico de rearticular ese espacio simbólico en el que él se inscribe. Por otro lado, esto supone entonces a su vez una operación sobre el contexto material, la cual tiene a su vez dos dimensiones. En primer lugar, se trataría de una intervención simbólica sobre el mismo. Todo texto construye su contexto externo. ¿En qué sentido lo construye? En primer lugar, en que inviste significativamente al mismo. Este solo cobra sentido en el interior del propio texto. Es decir, esto significa que no se puede comprender un contexto histórico con independencia del texto. Para tomar un ejemplo, uno puede decir que no se puede entender la construcción de un texto como el Leviatán de Hobbes fuera del contexto de la Revolución Inglesa, etc., ¿no? Lo que es cierto, pero todavía no nos dice nada esto, porque todavía no sabemos qué significó para Hobbes la Revolución Inglesa. Y eso solo lo podemos saber leyendo el propio texto del Leviatán. En definitiva, es el propio texto el que define cuál es el contexto relevante para su propia interpretación. Bueno, todo texto contiene dentro de sí las claves para su misma interpretación. El contexto entonces ya no es externo al texto. Todo texto se encuentra atravesado en su interior por aquel sistema de relaciones comunicativas pragmáticas que constituyen su misma condición de enunciación. No se trata, pues, de referir el texto a algo que le es externo, sino observar cómo
el texto se inscribe en el interior del propio texto, cómo penetra al mismo formando una dimensión inherente suya. En segundo lugar, un contexto no construye solo simbólicamente su contexto, sino también materialmente. El mismo busca incidir efectivamente sobre el contexto del que participa. No es simplemente una representación de la realidad colocada por fuera de ella, sino que forma parte integral de esa misma realidad a la que describe, en tanto que acto de habla participa de un determinado sistema de interacciones sociales, constituyendo así un factor en el interior de cierto orden de práctica. En conclusión, entonces, el aporte fundamental de la Escuela de Cambridge se lo puede resumir en dos premisas. En primer lugar, la incorporación de la consideración de la dimensión pragmática del lenguaje supone la quiebra de la antinomia que se encuentra en la base de toda la tradición de historia de ideas entre ideas y realidad. Un acto de habla ya no es concebido como una mera representación de una realidad externa, sino él mismo como suponiendo la realización de una acción. Es un hecho material que participa del orden de las prácticas. Así, las ideas ya no serían entendidas como suertes de entidades inmateriales producidas en un etéreo mundo de ideas puras y que sólo subsecuentemente vendrían a inscribirse en realidades materiales concretas, sino entidades constituidas en el interior de los mismos circuitos por los cuales éstas pueden circular socialmente. E inversamente, ya no se podría pensar en la existencia de una realidad histórica crudamente empírica, la cual no se encontrase siempre ya atravesada por tramas de orden simbólico. En segundo lugar, en la medida en que el contexto deja de ser una dimensión externa al propio texto, de lo que se trata es de analizar esos puntos de intersección, comprender cómo el contexto se inscribe en el interior del propio texto formando su misma condición de posibilidad. En definitiva, de lo que se trata es de descubrir en los propios textos las marcas lingüísticas de su propio contexto de enunciación. Lo que se necesita aquí es desarrollar las herramientas conceptuales que permitan hacerlo. Bueno, y es aquí que el giro lingüístico va a dar lugar a un giro retórico. Llegado a este punto, la Escuela de Cambridge orientará su mirada hacia la tradición retórica clásica en busca de tales herramientas conceptuales, que es lo que vamos a ver en la parte siguiente.